¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. Ha causado mucha conmoción tanto a nivel de las redes sociales como a nivel mediático unas declaraciones dadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que él asegura que existe un vínculo entre el consumo de paracetamol, un componente químico que forma parte de medicamentos como el Tylenol, en Estados Unidos por supuesto, que es donde se está originando esta polémica, así como también de acetaminofén en los países de Iberoamérica con medicamentos como el Winazor y el autismo. Claro está, no es la primera vez que Trump hace declaraciones polémicas de este tipo, ya lo había hecho antes con el tema de las vacunas y su flamante secretario de Salud Pública, Robert Kennedy Jr., también ha hecho alusiones de este tipo. Y esto ha, por supuesto, generado muchísimas reacciones en todos los órdenes. ¿Cuál es la realidad de este asunto? ¿Realmente existe algún vínculo entre el consumo de paracetamol y el autismo? Es un tema que hoy vamos a tratar de dilucidar y al final voy a dar una pequeña reflexión al respecto de este tema. Cuando Trump hizo esta afirmación, lo hizo sobre la base de una serie de estudios elaborados por la Universidad de Harvard y el Hospital Monte Sinai, en los que, tomando las muestras de una serie de niños, se determinó que había algún tipo de vínculo entre el consumo de Tylenol, en los Estados Unidos claramente es uno de los medicamentos más populares de ese país, y la aparición del autismo, del TDAH, es decir, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños menores de 12 años. Pero al mismo tiempo surgieron otros artículos y otros estudios que indicaban que no existía ningún tipo de vinculación entre el consumo de paracetamol y el autismo, y que además se hizo un estudio muy grande en Suecia para tratar de encontrar algún tipo de vínculo, el cual resultó de manera negativa. Es decir, que no existe un efecto de causalidad entre el consumo de este componente químico que se encuentra en medicamentos para la fiebre y para el dolor de cabeza y que los niños en el vientre desarrollen autismo. También citando el hecho de que antes de que se crearan este tipo de componentes químicos y medicamentos, ya existían personas autistas. Y en efecto, los primeros casos de autismo registrados datan de la década de 1940 con los estudios del doctor Hans Asperger, en cuyo honor se designó al famoso síndrome hoy designado como autismo tipo 1, y la creación del Tylenol, que data de la década de 1950-1960. Esto, por supuesto, ha generado mucha polémica y mucho debate, y no es la primera vez que ocurre, ya que de hecho a las personas autistas usualmente se nos tilda de tener el cuerpo lleno de metales orgánicos, de tener microplásticos, y que producto de esto tenemos esta condición. Y esto también ha provocado que muchas madres que consumieron este tipo de medicamentos estando embarazadas se sientan hasta cierto punto responsables de que sus hijos tengan esta condición. Y hay algo en lo que quiero ser totalmente claro. Tanto los estudios que citó Trump y su equipo de médicos y científicos, como también los estudios que procuran contrarrestar este tipo de argumentos, hacen un énfasis claro en el consumo excesivo
de este tipo de medicamentos. Y como todo el mundo sabe, todo en exceso hace daño. Es decir, el consumo excesivo de este tipo de medicamentos pueden tener efectos secundarios, como de hecho la mayor parte de las medicaciones tienen contraindicaciones y efectos secundarios. Basta con leer la posología, es decir, ese papel que uno encuentra en los medicamentos, para darse cuenta de cuáles son las contraindicaciones. Y en el caso de las mujeres embarazadas, siempre se recomienda que este tipo de medicamentos sean consumidos con prescripción médica y con una dosis recomendada. En otras palabras, no existe una vinculación realmente efectiva entre lo que es el paracetamol y el desarrollo del autismo, el TDAH y otras condiciones del neurodesarrollo. Pero al mismo tiempo, detrás de todo esto existe un componente, podríamos llamarlo ideológico, que voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Lo cierto es que detrás de toda esta parafernalia que se ha creado en torno al autismo, a los trastornos del neurodesarrollo, a las condiciones que tenemos personas como yo, siempre se trata de crear una narrativa de buscar un responsable, de tratar de encontrar a alguien a quien echarle la culpa acerca de nuestra condición. Cuando surgió el tema de las vacunas, hubo muchísimas personas, cientos de miles de personas, incluso me atrevo a decir millones de personas que afirmaban que no iban a vacunar a sus hijos porque estas vacunas podrían provocar autismo, cuando ya el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la propia Clínica Mayo, la propia Universidad de Harvard y otras instituciones académicas habían desmontado que las vacunas podían provocar autismo. Claro está, habrá personas que digan que antes de colocarles las primeras vacunas a los niños, estos tenían un cierto tipo de comportamiento, pero lo cierto es que el comportamiento de los bebés, y esto lo digo porque hay pequeños en mi familia, el comportamiento de los bebés no es del todo predecible. El comportamiento de los bebés suele cambiar mucho porque son criaturas que apenas están desarrollando cierto tipo de habilidades y cambian con el paso del tiempo. Por ese lado se puede decir que no hay que preocuparse. Pero al mismo tiempo, esto revela cómo para ciertas personas, los autistas, las personas que por ejemplo tenemos síndrome de Asperger, como es mi caso, o que también tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, somos presentados como las víctimas de un sistema, que somos presentados como personas con cierta discapacidad, como personas que no podemos valernos por nosotros mismos. Y hablando a título personal, es algo que me parece no solamente excesivo, sino también ofensivo. Ofensivo porque, al menos para mí, me hace sentir como que mi voz no tiene el valor que sí puede tener el de una persona neurotípica, el de una persona que tiene una conexión cerebral diferente a la mía. Yo no voy a decir ni siquiera normal, a pesar de que sí es mayoritaria, y que básicamente se nos presenta como personas, ¿cómo podría decir? ¿Cuál sería la palabra apropiada para no caer en una falacia argumentativa? Como personas idiotas, como personas que necesitamos ser atendidas constantemente, que necesitamos ser vigilados, que necesitamos ser supervisados todo el tiempo. Y no, las personas autistas podemos llevar vidas normales, podemos tener pareja, trabajar,
llevar a cabo una carrera universitaria, hacer estudios secundarios con éxito. Simplemente tenemos habilidades diferentes, tenemos una forma distinta de entender el mundo, de procesar la información y de actuar en consecuencia. Nosotros no somos el resultado de vacunas ni de medicamentos administrados de manera irresponsable, ni de químicos, no. No sabemos realmente cuál es el origen de nuestra condición. Si ya en el año 1940 éramos motivo de estudio, y lo seguimos siendo al día de hoy, es porque existíamos desde antes de que se crearan todas estas polémicas. Existíamos desde hace mucho tiempo. Se habla incluso de que ya en la época del Renacimiento habían personas con trastornos del neurodesarrollo que contribuyeron enormemente a las artes, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Botticelli y muchos más. Porque nuestra condición lo que nos hace es ver el mundo de una forma distinta. Eso no es una discapacidad, no tenemos por qué ser victimizados, ni tenemos que vernos como víctimas. Simplemente déjennos desarrollar nuestras habilidades tranquilos. Tómense este tipo de informaciones sobre las medicaciones, sobre los químicos y todo lo que tenga que ver con los asuntos científicos como una cuestión que va en pleno proceso, porque la ciencia en sí enfrenta muchos desafíos, enfrenta muchos retos y logra salir adelante con investigación, con pensamiento crítico, con el desarrollo de habilidades que permiten que la vida humana sea cada vez más llevadera y que la existencia de cada uno de nosotros también sea llevadera. No tenemos por qué buscar responsables de los motivos por los cuales hay personas autistas en el mundo, porque sencillamente es una forma diferente de procesar la información. Y me atrevo a decir inclusive que esto quizás sea una etapa en la evolución del cerebro humano. Para los que por supuesto creen en la evolución o los que defienden los postulados evolucionistas, el cerebro humano es el resultado, el cerebro humano actual es el resultado de millones de años de creación de capas y de adaptación al medio que le rodea. Y el cerebro va a seguir evolucionando. De hecho, se dice que el cerebro humano está comenzando a evolucionar para procesar menos información, lo cual me parece algo un poco preocupante. Y lo mismo va a ocurrir con las personas autistas. Sencillamente, nuestro cerebro está capacitado para ejercer habilidades diferentes. No hay que buscar responsables en el Tylenol, ni en el Winazor, ni en ningún otro tipo de medicamentos. Sencillamente tenemos habilidades distintas que podemos ejecutar y que pueden aportar todavía más en estas cuestiones de la neurodiversidad, pueden aportar enormemente al desarrollo del ser humano. Simplemente tomen este tipo de asuntos con calma, no se impacienten, no cometan el error de contradecir lo que dicen los científicos. Solamente investiguen por su propia cuenta y lleguen cada uno de ustedes, perdón por el lapsus, a conclusiones que sean lógicas y racionales. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Consideran que existe algún tipo de relación entre este tipo de medicaciones y el autismo? ¿O consideran, como he tratado de plantear a lo largo de este video, que es una etapa más del desarrollo cerebral y de la evolución del cerebro humano? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Si les ha gustado este video, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta. Quiero un debate en la caja de comentarios en el que yo también pueda participar. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Bye bye.